tardes a todos, todas, todes. Quería agradecer en primer lugar al Centro de Estudio, doctor Ramón Carrillo, y a la PAC Urondo por esta invitación. Para nosotros siempre es un honor estar acá en Santa Fe. Y bueno, como activista lesbo feminista de la organización Las Afinas, una organización que desde 2003 venimos activando en la provincia de Santa Fe, hablar de salud y hablar de salud de las lesbianas, en primer lugar es visibilizar, ¿no? O sea, la palabra más importante para nosotras es esta palabra, la visibilidad, ¿no? Porque sin visibilidad es imposible una vida saludable. Vivir escindida, o sea, la realidad privada de la realidad pública, nos lleva a un mundo de problemas emocionales y después que se transforman en problemas muchas que van a nuestro cuerpo, ¿no? Y la invisibilidad no solamente es nuestra, o sea, como una forma de preservación ante situaciones de violencia, sino también que esa invisibilidad se da en principal lugar por la invisibilidad social, ¿no es cierto? O sea, las paredes en las instituciones no hablan de nosotras, no hablan. Y entonces, acá les traje un material que tuvimos que construir con AHF, una organización que trabaja en VIH, con la temática de VIH, que ahora el 22 van a estar acá intentando que salga la ley o sea, que la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe apoye la propuesta de ley de VIH. Y bueno, nosotras veíamos que no había materiales de difusión de derecho en relación a la salud sexual y reproductiva de las mujeres lesbianas, ni del cuidado de las mujeres lesbianas, así como tampoco había y existen dispositivos de cuidado específicos, sino que nosotros tenemos que, para cuidarnos, fabricar con un preservativo un campo de látex, ¿no? Y no hay nada más feo que en un momento tan íntimo ponerse a hacer, yo quisiera verlas en esa posición, a cortar y no a disfrutar. Nosotras como mesa del LES de acá de Santa Fe estuvimos viendo que también existen otras posibilidades, como por ejemplo están los campos de látex o las bombachas de látex, ¿no? Que podríamos estar reclamando y solicitando que el Estado las tenga, porque también eso habla de la invisibilidad de las lesbianas, ¿no? Por supuesto que esta forma de cuidado no sería solamente para nosotras, sino para todas las personas que accedan a prácticas de sexo oral. Porque en realidad, así como la sexualidad siempre estuvo normativizada y pensada desde la heteronorma, y de la heteronorma pensada como una cuestión de penetración, y no como otras posibilidades y prácticas sexuales que no son de penetración, ¿no? Bueno, como les decía, uno de los temas que tuvimos que hacer es, desde el año 2006, se generó un espacio que se llamó Espartiles, Espacio de Articulación Lésbico-Feminista, que fue el espacio que hizo el primer encuentro de lesbianas y mujeres bisexuales acá en la Argentina, y desde ese espacio sí se generó un documento que se llamó Cambiemos las Preguntas. Y este documento, bueno, las preguntas tenían que ver con eso, con qué te cuidás, es la primera pregunta que te hacen en la ginecóloga, en el ginecólogo. Y bueno, y el cuidado estaba relacionado específicamente a tener posibilidad de quedar embarazadas, y no pensando en que había otras relaciones entre personas del mismo sexo que no tenían ese inconveniente, ¿no? O sea, entonces ya esa pregunta inhibía a poder hablar de otros temas, ¿no? O sea, en algún sentido no favorecía.
Después la invisibilidad dentro de la ciudad, ¿no es cierto? O sea, cuando sucedió la muerte, el lesbicidio de Natalia Gaitán, salimos todas las tortas de Argentina a reclamar, a ser visibles con diferentes estrategias, con radios abiertas, con murales, también con poemas, intentando problematizar en las redes a las feministas para que pudieran también tomar esto como una problemática del movimiento, y bueno, y poder denunciar esto que a mí me parece tan importante de hablar, porque Natalia, no sé si todo el mundo la conoce, pero era una chica de la ciudad de Córdoba, de un barrio de la ciudad de Córdoba, que era militante social, que activista, o sea, que estaba en una copa de leche con su mamá, y que el padrastro de la novia la mata porque no estaba de acuerdo con el vínculo que tenían. La novia era una chica de 17 años, ella tenía unos años más. Esta era una situación que había llegado a niñez, adolescencia y familia, porque y no hubo intervenciones anteriores, ¿no? Hubo mucha situación de abandono por parte del Estado, que podría haber sido forma de prevención y que no hubiera sucedido esta muerte, ¿no? O sea, la muerte es uno de los efectos de toda la invisibilidad que hay al respecto de esta temática, ¿no? O sea, no es una temática el poder de niñez, adolescencia y familia, la salida del closet, o lo que nosotros decimos salida del closet, pero que tiene que ver con esto de que adolescentes, jóvenes, niños, niñas, puedan empezar a decir qué sienten, qué desean, con quién quieren estar, a quiénes les gustan, sin por eso tener ningún tipo de problema, ni tener miedo de ser echados de su casa, ni que les limiten el acceso a las redes, ni que les limiten el acceso a la información, ni que no los dejen salir, o sea, que les saquen la llave. Estas son las cosas que frecuentemente nos pasan y por el cual nosotras, una de las formas que hicimos para que esto no suceda, hace 2 semanas atrás inauguramos un centro de día en la ciudad de Rosario, centro de día LGBTI, para trabajar esto. La ley de niñas, niños y adolescentes dice que es un derecho la libre orientación sexual y la identidad de género. Sin embargo, eso no sucede ni en las escuelas, no se habla en la ESI de estas cosas, se habla de otras. Y a su vez, en las familias nos está costando muchísimo poder, o sea, las y los jóvenes fueron creciendo con otras mentes, con otras leyes, con otras realidades, y las familias les cuesta mucho aceptar estos cambios, ¿no? Y entonces esto se deviene en situaciones de mucha hostilidad y violencia, y muchas veces también de riesgo de vida, ¿no? Riesgo de vida en el sentido de que hay también muchos jóvenes y jóvenes que tienen conductas que se autolesionan o que llegan a situaciones de suicidio, ¿no? Que también esto se oculta, porque en realidad se dice que no hay que tratar de hablar de eso, porque si no, crece. Entonces, bueno, en esa situación a veces no sabemos hasta qué punto es así o hasta qué punto es la negación del problema, ¿no es cierto? Bueno, a raíz de todas estas cosas, nosotros lo que creemos que uno de los principales objetivos es la superación del presupuesto heteronormativo, ¿no es cierto?, con el que están diseñadas todas las políticas públicas. Y qué bueno que el anterior gobierno y que pudimos ir logrando un montón de leyes, como la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de reproducción técnicamente asistida, el Código Civil que fue reconociendo, ¿no?, otredades, que son ese marco que nos va a venir a ayudar a poder exigir a las políticas públicas, al Estado y a la sociedad en general,
otra condición y otra calidad de vida para el colectivo, ¿no? Pero al mismo tiempo esto no es intenciones, ¿no es cierto? Y superar, como decíamos, esas tensiones tienen que ver con esto de generar dispositivos nuestros para poder empezar a hablar en los espacios públicos de nosotras. Como por ejemplo esta campaña, como por ejemplo las guías de acceso a la salud que hicimos. Ahí si quieren ir viendo, fueron algunas... este mural que se llevó a cabo después de 4 veces que borraron un mural que habíamos hecho para visibilizar, o sea, lo hicimos en homenaje por el año, que se cumplía un año del lesbicidio de Natalia Gaitán, ¿no? Y ese mural fue 4 veces tapado sistemáticamente, blanquita la pared que nos quedó, porque no se podía ver, ¿no? Y cuando se hizo en otros lugares, como por ejemplo en Venado Tuerto y en otra pared de la ciudad, con una imagen más joven, también sucedieron, o sea, se intervino el mural de forma agresiva, y sobre todo lo que se intenta es tapar el beso, ¿no? O sea, esto que tiene que ver con nuestra expresión de deseo, de nuestra afectividad, y que nos suele suceder cotidianamente que intentan tapar nuestras expresiones de deseo cuando estamos en los bares, cuántas veces las lesbianas tuvimos que reclamar, o en la calle mismo, qué pasó en Buenos Aires con respecto a las chicas. Bueno, o sea, uno de los motivos, o sea, el poder manifestarnos públicamente, manifestar públicamente nuestro deseo hacia otra mujer, es visto como algo de riesgo peligroso para la comunidad, y para nosotras, sinceramente, es una cuestión de libertad de expresión, o sea, es un derecho humano básico a la libre expresión. Bueno, el 7 de marzo, como ustedes saben, fue declarado Día por la Visibilidad Lésbica, o sea, y que es un día de lucha, y que bueno, para nosotros es fundamental porque por primera vez todas las organizaciones del país pudimos acordar, organizaciones y activistas independientes de diferentes lugares, acordar una fecha, una acción concreta en cada lugar como para poder visibilizar nuestra existencia, ¿no? Como lesbianas, y la necesidad de esto, ¿no? De ser visibles, ¿no? Las guías de acceso a la salud de lesbianas y mujeres bisexuales y las guías de atención a la salud, ustedes las pueden bajar de la página de Gobierno de Santa Fe. Y bueno, fueron construcciones que se fueron haciendo en forma participativa con diferentes activistas lesbianas y bisexuales, y que también tratan temáticas como por ejemplo la reproducción técnicamente asistida de las mujeres lesbianas, que no se habla mucho, o sea, el tema de la reproducción técnicamente asistida, hay mucha violencia institucional al respecto cada vez que nosotras vamos a exigir eso que es un derecho, no solamente por parte de los efectores públicos, sino también de las obras sociales. Y bueno, y una de las cosas que nosotros vemos es que hay mucho falta de acceso a la justicia en este respecto, ¿no es cierto? O sea, no... bueno, acá voy a terminar con el PowerPoint y les voy a mostrar unos videitos que hicimos para mostrar qué tiene el contenido de las guías de acceso a la salud de las lesbianas, pero de una forma más entretenida y más... Le hicimos con una artista que hizo un stand-up. ¿Les gustaría? Son 3 videitos. ¿Podemos verlos? ¿Están de acuerdo?